Un cordialísimo saludo para todos mis hermanos espirituales. Les habla Magali Prada, transmitiendo esta actividad desde República Dominicana en transmisión conjunta con el Grupo Metafísico Caracas. Me da inmenso placer estar nuevamente con ustedes en el día de hoy en la realización de nuestras actividades semanales, los días miércoles a las 4 de la tarde. Hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de actividades que ya nuestro facilitador Rubén Cedeño estuvo el cariño, el amor para dispensarnos también a todos nosotros una serie de actividades relacionadas con el libro Solo Dios Basta. Y vamos entonces nosotros a repasar un poquito, a reafirmar a aquellos que vieron las conferencias de Rubén, las actividades de Rubén, tienen el conocimiento, pero vamos a reafirmar algunos detalles que a lo mejor se nos quedaron por allí en el tintero en la medida en que estuvimos en la actividad, pero a veces no logramos captar todo. Y bueno, vamos a trabajar un poquito este libro que a mí particularmente me encanta. Esas actividades no me perdí ninguna de esas actividades porque me parecieron extraordinarias, fabulosas, para nosotros ir tomando conciencia de esto que nosotros llamamos Dios. Y cuando él dice que solo Dios basta, es una frase, cuando titula el libro, una frase tomada de un poema de una mujer, una santa, muy conocida por todos, Santa Teresa de Ávila, un poema exquisito, y justamente al final de ese poema ella dice, solo Dios basta. Y ciertamente, solo Dios basta. Cuando tenemos a Dios, tenemos todo. Cuando Dios no está, no tenemos absolutamente nada. Por eso, él tomó esta frase, me parece súper interesante, para titular el libro Solo Dios basta. Hoy vamos a adentrarnos en el primer capítulo del libro y vamos a ver qué nos trae o qué nos plasma nuestro facilitador Rubén Cedeño en este primer capítulo del libro. Dicho esto, vamos entonces a comenzar la actividad que les traje para el día de hoy. Solo Dios basta. No necesitamos más nada, porque teniendo a Dios, lo tenemos todo, definitivamente. Entonces, la información utilizada para la realización de esta actividad fue tomada del libro Solo Dios Basta, cuyo autor es Rubén Cedeño. Toda la información que les he plasmado aquí es creación de nuestro facilitador Rubén Cedeño. De la portada del libro, y fíjense que de dónde extrae el nombre de este libro. Ya les les hablé de Santa Teresa de Ávila, una mujer cultísima, rica en conocimientos, y hizo este poema, y que nosotros conocemos, es mucho más largo, pero conocemos esta parte donde se sintetiza oraciones o frases de cada uno de las partes de este poema. Y que todos sabemos que ella dice, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Cuando yo entré a la enseñanza espiritual, a esta enseñanza maravillosa, ustedes no me van a creer que lo primero que yo me aprendí fue esto. Yo no me aprendí ni la ley de mentalismo, ni me aprendí la llama violeta, nada de eso. Lo primero que me aprendí fue esto. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta.
solo Dios basta. Qué importante es concienciar esto, de que solo Dios es lo único que nosotros necesitamos para avanzar, para evolucionar y para tener una vida rica en bendiciones, tener una vida tranquila, armoniosa, sin conflictos, porque los que generamos los conflictos somos nosotros mismos, nuestros conflictos, y después queremos achacarle la culpa a los demás. Nadie más tiene la responsabilidad de las cosas que a cada uno de nosotros nos pasan. Lo que siempre se acostumbra, y es lo que nos pasa a nosotros, es que siempre andamos buscando culpables. El no reconocer que nosotros somos la causa de todo lo que nos sucede. ¿Por qué? Por el mal uso de las leyes y de los principios o principios universales. Entonces, fíjense, Rubén nos dice en este capítulo que hay 4 comprensiones de Dios. Entendiendo que Dios es la única presencia, es el único poder, es la única sustancia. Dios es lo único que está en todo. En toda la manifestación está Dios. Y en lo que no está tan bien manifestado, también está Dios. Pero lo abordamos nosotros, la manifestación, el Dios manifestado, lo abordamos desde estos 4 puntos que son importantes. Estos 4 puntos que tienen que ver con los 7 aspectos de Dios, las 7 leyes universales, el Dios trascendente y el Dios inmanente. Vamos a ver cada uno de estas formas de entender a Dios. Nosotros pensamos y creemos que Dios, bueno, ya nosotros no, porque ya estamos claros en esto. Pero mucha gente piensa, muchísima gente piensa que Dios es un señor que está allá arriba montado en una nube. Porque eso fue lo que nos dijeron, eso fue lo que nos enseñaron desde muy niños, desde muy chicos. Y nos enseñaron a un Dios castigador. A que ese Dios siempre estaba como que pendiente de los errores que tú cometías para castigarte. Y siempre cuando a uno le pasaba algo, como no había conocimiento de la ley de causa y efecto, siempre nos decía, eso es que Dios te castigó. Pero ¿por qué Dios, si Dios no castiga? Dios no tiene un palo, no tiene un mandador mandador es lo que nosotros llamamos en Venezuela un látigo para castigar. Dios no tiene nada de eso. Entonces, ¿cómo vamos a endilgarle una acción a un ser supremo como es Dios de algo tan bochornoso, algo tan mediocre, algo tan lleno del ser humano? Porque más nada, quien genera todo eso y quien lo generó fue el ser humano. Entonces nos enseñaron a que Dios castigaba, pero Dios no es el que te castiga. Te castigas tú mismo cuando tú no pones en práctica y cuando no tienes, por el desconocimiento también, porque pasa que si desconocemos estas formas de ver a Dios, también nos van a pasar las cosas. Y por eso es tan importante entender y comprender cada una de estas partes o estas 4 comprensiones de cómo vamos a ver a Dios, de cómo abordamos a Dios, de cómo nos acercamos a Dios. No hay otra forma de acercarse sino a través del conocimiento y la puesta en práctica de los 7 aspectos de Dios y de los 7 principios o leyes universales, entendiendo que Dios es trascendente porque está en todo, y Dios inmanente porque tú eres, tu esencia es de Dios. Tú tienes la energía de Dios. Por lo tanto, Dios es inmanente porque está dentro de ti.
La palabra Dios viene del latín, de la palabra latín Deus, que en sánscrito se llama Deva, que lo que significa la palabra Deva es un ser de luz. Un ser de luz que es el que nos da toda esa energía. En la India ellos no conocen esa palabra que dice Dios, que nosotros llamamos Dios. Ellos solamente saben de la palabra que es Deva. Y Deva es un ser de luz. Todos los maestros para ellos son Devas porque son maestros, son seres de luz. Y desde allí, bueno, nosotros ya conocemos la palabra Dios, a esa energía que nosotros llamamos Dios, que es esa energía suprema que está manifestada y está inmanifestada también, en esas dos. Ahora, el Dios inmanente y Dios trascendente. El Dios trascendente, como les acabo de decir, es la presencia de Dios en cada partícula de vida del cosmos. Dios es inmanente en esa misma presencia de Dios que está en todo el cosmos, pero dentro de ti. Todo esto, fíjense, vamos a comparar a Dios a Dios trascendente, como ese mar gigantesco, enorme, con mucha agua. Y cada uno de nosotros es una gotita de ese mar. Que tenemos las mismas cualidades del Padre, porque usted saca una gota de agua del mar y tiene las mismas características de ese inmenso mar que usted está viendo. Y si nosotros comparamos a Dios con ese mar inmenso, nosotros somos cada gotica de ese mar. Porque en esencia todos tenemos las mismas cualidades del Padre. Lo que pasa es que no las hemos desarrollado, no nos las enseñaron, pero estamos en ese proceso de aprender y poner en práctica todo esto. Conocer cuáles son esos aspectos de Dios para nosotros desarrollarlos, porque están dentro de ti, están inmanentes en ti. Lo único es que hay que comenzar a desarrollarlo, a tu ser, esa expresión viva de lo que es Dios. Y ese Dios trascendente que todo lo abarca, porque toda la manifestación es Dios trascendente. Respetar, amar todo esto, porque es lo que nos toca, lo que nos corresponde hacer. En la medida en que tú respetas y amas la naturaleza, estás amando y respetando a ese Dios trascendente. A todos los reinos, cuando respetas y amas a cada uno de los reinos, estás amando y estás respetando a cada uno de esos componentes maravillosos de ese Dios trascendente. El Dios trascendente, que es la totalidad de la vida, que también lo llamamos Ishvara, que también se puede denominar el Hacedor, el Ser Universal, el Logos cósmico. Todo esto son denominaciones o que podemos decir de lo que representa Dios trascendente. En los Yoga Sutras de Patanjali se dice: por la intensa devoción a Ishvara se alcanza la sabiduría de Ishvara. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes devoción por la manifestación que es ese Dios trascendente, entonces vas a alcanzar la sabiduría, de Ishvara, de ese Dios trascendente. Recuerden que también cuando vino el proceso de la creación, no tenemos que olvidar, tenemos que tener presente a la Madre Divina Cósmica.
porque la Madre Divina Cósmica es la que genera la manifestación. La Madre Divina Cósmica también representada como Ishvara. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo este proceso de la manifestación. Entonces es importante que sepamos todo esto para que comencemos, si es que no hemos comenzado, a entender todo esto que la vida que la totalidad de la vida nos presenta cada día, y que muchas veces estamos tan abstraídos en las situaciones, en los conflictos del diario vivir, que ni siquiera nos estamos dando cuenta que hay un sol maravilloso que te alumbra, que hay un agua que riega todo y que también te proporciona ese elemento. Y todo esto tiene que ver con ese Dios trascendente. El Dios inmanente es el Cristo interno, ese ser interno que tienes tú, tu ser interior, y que, como les acabo de explicar, tiene las mismas cualidades del Padre, tiene las mismas características, tiene todos los aspectos, simplemente que están dormidos porque aún no los hemos despertado. Al elevar el nivel de conciencia, comenzamos a despertar, a desarrollar esos 7 aspectos de Dios. Dios es la mejor inversión. Eso nos lo dice nuestro facilitador Rubén Cedeño. Y si nos ponemos a analizar concienzudamente, nos damos cuenta que sí. ¿Qué mejor inversión? ¿Qué mejor? ¿Qué te va a proporcionar más felicidad, alegría, entusiasmo, salud, bienestar? ¿Quién te va a proporcionar los recursos que necesitas para vivir? ¿Quién te va a dar esa capacidad de perdón? ¿Quién te va a dar la belleza que necesitas? Todo es Dios, por lo tanto, Dios es la mejor inversión. Ni siquiera invertir en la bolsa de valores te va a dar lo que Dios te va a dar. ¿Por qué? Porque puedes tener muchísimo dinero, pero puedes ser la persona más infeliz del mundo. ¿Por qué? Porque el dinero ciertamente es necesario, pero no te da la felicidad. La felicidad te la da Dios. Por eso es mejor invertir en literatura, en libros, en todo aquello que te vaya llevando, que te vaya relacionando con Dios. Por eso, cada libro que uno adquiere es un medio para ir llenándonos de esa información para poder irnos acercando cada vez más a Dios. Y la mejor inversión tuya es confiar en Dios. Hay que confiar. No seamos incrédulos, porque hay gente que habla de Dios de la boca para afuera, pero en su fuero interno no está pensando ni aceptando esto que nosotros llamamos Dios, esta energía maravillosa. Entonces, nos dice la Biblia que busca el reino, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Cuando nosotros confiamos, cuando buscamos ese reino de Dios y confiamos plenamente en Dios, todo va a venir. A veces usted piensa, bueno, que como muchas personas están pensando que van a comer mañana. Si tú tienes tu voluntad, tú tienes tu mente, tú tienes tu fe puesta en que Dios todo te lo va a dar, que Dios todo te lo da mañana, no tienes que preocuparte por eso. Por el mismo Maestro Jesús lo decía, no te preocupes por lo que va a pasar mañana, por el día de mañana no te preocupes, ya cada día tiene todo cubierto, cada día trae sus bemoles, cada día tiene sus situaciones y cada día es distinto uno del otro. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos el reino de Dios primero y nos ponemos en manos de Dios y entregamos
todo. Nuestra vida, nuestro mundo, a Dios, eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú lo haces, lo que tú necesitas, te lo van a dar. Dios te lo va a dar, te lo va a proporcionar. Y no tienes necesidad de angustiarte, ni preocuparte, ni estar pensando qué es lo que va a pasar mañana contigo. Simplemente déjaselo a Dios, más nada. Él que resuelva. Y como dice nuestro facilitador Rubén Cedeño, al que Dios le gusta que lo pongan a trabajar. Bueno, démosle trabajo a Dios para que resuelva tantas cosas en nuestras vidas y en nuestro mundo. Todo dependerá de que sepas manejar sus 7 aspectos, sus 7 leyes, su presencia trascendente y su presencia dentro de ti. Todo va a depender, fíjense, todo en tu vida, en tu mundo va a depender de cómo tú manejes todas estas formas de abordar, de ver a Dios. ¿A través de qué? De los 7 aspectos de Dios, de sus 7 leyes o 7 principios y la presencia trascendente y su presencia dentro, inmanente o dentro de ti. ¿Cuáles son esos aspectos de Dios? Si los repasamos, vemos que tenemos la fuerza, el poder de Dios, del rayo azul, tenemos la sabiduría, el discernimiento del rayo dorado, tenemos el amor del rayo rosa, la cohesión, la actividad, rayo rosa, tenemos la belleza, la ascensión, resurrección, todo lo bonito está del rayo blanco, tenemos la música, tenemos la ciencia, tenemos la salud, tenemos la verdad, todo esto del rayo verde. Y algo que nosotros estamos demandando muchísimo, que es la paz, el misticismo, todo tiene que ver con el rayo oro rubí. Y lo más importante, el perdón. Perdonar todas las situaciones que tienen que ver con el rayo violeta. Ahí están todos los aspectos de Dios. Y es importante que conocerlos y además de esto practicarlo, ponerlos en práctica. Yo a veces me pregunto, no es fácil de verdad, porque incluso uno lo estudia, lo analiza desde el fuero interno de uno, desde la misma persona de uno. Darse cuenta no es fácil, observar cómo desarrollar todos estos aspectos de Dios. Pero mire que se van dando pasos cortitos, muy cortitos, pero sí se puede ir avanzando poco a poco. Yo no espero que ustedes desarrollen todo de una sola vez, porque si nosotros, que ya tenemos bastante tiempo, yo tengo muchos años en esto, todavía a veces fallamos. ¿Por qué? Porque a veces se nos va, como digo yo, la volada y no pensamos a veces antes de actuar. Cosa importantísima. Pero en la medida en que uno reconoce la falta, el error, uno aplica inmediatamente la corrección. ¿Y cuál es la corrección? ¿Con qué lo vas a corregir? Con el rayo violeta, con el perdón. Y todavía, fíjense que cada vez es como ir pensando, ir analizando antes de nosotros actuar o antes de decir algo. Porque muchas veces hacemos cosas y decimos cosas que afectamos a los demás y no nos damos cuenta. Uno se da cuenta porque otra persona se lo dice. Mira, hiciste tal cosa. Ah, ok. En ese momento te pones a pensar, sí, ciertamente. Entonces, cuando nosotros conocemos estos aspectos, los aspectos de Dios, los ponemos en práctica. Por ejemplo, tienes que decir algo.
primero piensa lo que vas a decir. Ahí estás aplicando el rayo dorado, la sabiduría de Dios. Cuando te levantas, si no tienes deseos de levantarte, a hacer algo o a ir a trabajar, tú inmediatamente dices, no me tengo que levantar, tengo que hacerlo. Ahí estás activando esa energía del rayo azul, de la fuerza, el poder, la voluntad de Dios. Es cuestión de ir dándonos cuenta y cuándo lo aplicamos y cuándo lo estamos aplicando mal, aplicándolo bien y aplicando mal. Eso es importante que nos demos cuenta. Claro, para eso tenemos el rayo dorado, el discernimiento y pedirle a nuestro ser interno que nos ayude a ver las cosas, en qué forma y cómo vamos a hacerlo. Ese es el mayor maestro que tenemos nosotros, nuestro ser interno, más nada. Los maestros que están fuera nos ayudan también, pero el más grande maestro lo tienes tú dentro de ti, tú, Cristo, tu ser interno. Y el mal no existe. Es algo que nosotros, que el ser humano le ha dado connotación a una energía mal utilizada. Entonces él dice, Dios es el bien y solo genera el bien. Por lo tanto, la mala suerte y el destino fatal no existen. El destino fatal como la canción. El hecho de que a algunas personas les vaya bien y a otras mal es producto del modo en que han calificado los electrones con la mala aplicación del cuadrante de causación. Es por eso, mis amores. ¿Por qué? ¿Por qué a algunas personas les va bien y a otras no? Simplemente porque han utilizado la energía de Dios en una forma desproporcionada, en una forma no adecuada, y cuando yo les puse aquí con la mala aplicación del cuadrante de causación, porque son estos elementos que nosotros tenemos que considerar para poder utilizar en forma adecuada la energía de Dios y calificar los electrones con buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas palabras y buenas acciones. ¿Cuál es ese cuadrante de causación? Pensamiento, piensa bien, piensa positivo. Siente, sentimiento, siente bien, siente positivo. Hablar, la expresión, tiene que ser una expresión positiva. Una expresión que salga de tu boca solo bendiciones. Que todo lo que digas sea bonito, que todo lo que expreses sea agradable para ti y para otras personas. Y la acción es ponerte inmediatamente a actuar en lo que te corresponde hacer. Ese es tu cuadrante pensamiento, este es tu cuadrante de causación, pensamiento, sentimiento, palabra y acciones. Accionando el verbo pero en forma positiva y hacer todas las acciones que te correspondan hacer pero en una forma positiva, sin queja, sin crítica y sin condenación. Ir ya de una vez por todas eliminando todo pensamiento. Cuando te venga un pensamiento negativo, bórralo inmediatamente y tienes la forma como transmutarlo para que esa energía no se enquiste y esa energía pueda ser disuelta. A veces cuando tenemos alguna situación desagradable, queremos como que explotar. Tenemos que sentarnos o pararnos un momento a reflexionar por qué está esa situación presente en nuestra vida. Entonces, ¿qué vas a decir? Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Repítelo para que se te grabe. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. ¿Lo repetiste? Vuélvelo a repetir. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Gracias,
Padre. Cuando haya una situación de turbulencia en tu vida, en tu mundo, en tu hogar, en el trabajo, en cualquier parte donde estés, esa situación, tú inmediatamente acuérdate de este decreto y ponlo en práctica. Todo lo que tiene principio tiene fin. Solo aquello que no tiene principio no tendrá fin. Por supuesto, si algo no ha nacido, ¿cómo va a morir? Porque no ha tenido principio. ¿Por qué los seres humanos desencarnan? Porque tuvieron principios, nacieron. Y así es como así funciona todo en el universo. Entonces, ¿qué nos queda? Amar a Dios en espíritu y en verdad. Amar a Dios en espíritu y en verdad. Ser sinceros, honestos, para poder alinearnos a esa energía que nosotros llamamos Dios. Y te hago esta pregunta. Si todo se acaba y solamente queda Dios, ¿qué harías? Yo digo que si todo se acaba y solamente queda Dios, lo tengo todo. Te puedes quedar sin casa, sin carro, sin familia, sin las cosas materiales que tú tienes. Y te queda Dios. ¿Qué te queda? Tienes todo. Porque en Dios, vuelvo y les repito, como les dije al principio, en Dios está todo, mis amores. En Dios está todo. Por lo tanto, no te puede faltar absolutamente nada. No te puede faltar nada. Porque en Dios lo tienes todo. No tengan temor de perder algunas cosas materiales. Porque cuando se pierden, Dios te las repone. Y mucho mejor de las que tenía. Pero eso sí, hay que tener confianza y fe absoluta en Dios. No hay forma de que Dios actúe si nosotros no tenemos esa confianza absoluta en Él. Dios es lo único que permanecerá en el universo cuando este periodo de manifestación cósmica llegue al final. Este periodo de manifestación cósmica o este Manvantara llega a su final, ¿qué va a quedar? No queda nada. Todo se va a volver cenizas y ahí vendrá el señor Shiva a recoger las cenizas de ese periodo de manifestación para comenzar el nuevo periodo de manifestación, porque el señor Shiva construye, proporciona la energía del periodo de manifestación que ha finalizado para iniciar el nuevo periodo de manifestación. Entonces, dalo todo por perdido y da solamente por ganado a Dios dentro de ti. Cuando ya todo esto acabe, no va a quedar sino Dios. Y esto lo dice la Biblia. Y nuestro facilitador nos hace hincapié en esto cuando dice, perdón, hoy es el día de tu salvación. La Biblia dice que hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú puedes arrancar a hacer cualquier cosa que tú quieras, guiado por la voluntad de Dios y guiado por ese deseo y ese propósito, y que Dios te guíe haciendo lo que tengas que hacer. Eso quiere decir que hoy es el día de tener la realización de Dios, la suma de dinero, la casa o el transporte que necesitas, la salud o la felicidad que esperas. No es mañana, porque el mañana nunca llega. Pero el hoy está en tus manos, lo tienes aquí. Todo lo que tú necesitas, por eso, si tú necesitas un transporte para trasladarte a tu trabajo, a tu área de trabajo, a qué sé yo, a donde quieras,
Tú no vas a esperar mañana el transporte, tú lo necesitas hoy. Por eso nosotros decimos que siempre estamos en el eterno presente, porque Dios es el eterno presente. El pasado no existe, ya pasó. El futuro, ¿quién sabe qué es? Es tan incierto y que lo único que tenemos nosotros es el presente. Eso es lo real, eso es lo verdadero. Y como Dios es el eterno presente, hoy es el día de tu salvación para que logres lo que tú necesitas. Hoy es el día de tu salvación porque tienes la oportunidad de conectarte con Dios. Hoy es el día de tu salvación porque tienes la posibilidad de conseguir los recursos que necesitas. Y no es mañana. Hoy es el presente y vivimos en el presente. Como les dije, el pasado no existe y el futuro nadie lo conoce, porque es totalmente incierto. Ahora, ¿quiénes te separan de Dios? Porque hay elementos en tu vida que te separan. Y esos son dos cuerpos o dos envolturas que tiene el ser humano, que tenemos nosotros, que son sumamente difíciles y está considerado dos de los caballos de Troya, que nos dice el Emmett Fox, que son caballos que hay que dominar, que hay que domar. Tu mente, o sea, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional. Estos son las dos envolturas que te separan de Dios. Tu mente, porque siempre anda como la loca de la casa, de un lado a otro, nunca se centra. Y tus sentimientos, porque es lo que te genera esas emociones tan fuertes que te hacen ir de un lado al otro, acompañado, por supuesto, con tu mente. Esos son. Entonces, fíjense, cuando andamos en esa locura, o cuando se anda una persona en esa locura, hay un decreto que nos da nuestro facilitador que podemos utilizarlo con conciencia. ¿Y qué le vas a decir a tu mente y a tu sentimiento? Cállense, ustedes no van a gobernar más, es solamente Dios quien va a hacerlo. Dale la autoridad, dile a tu mente, cállate. Dile a tus emociones, cállate. No permitas que te manejen. No permitas que sean ellos los que controlen tu vida. Simplemente dale el poder a Dios para que sea Él el que maneje tu vida y tu mundo. El Dios al cual invocan los cristianos, hinduistas, islámicos, es el mismo Dios. La misma inteligencia, la mente suprema, no importa el nombre que se le dé. Cuando Moisés fue al monte de Sinaí y vio esa presencia luminosa, cuando le pregunta el nombre, ¿y quién eres tú? Él no sabía quién era esa presencia luminosa. Por eso pregunta quién es. ¿Y qué le responde esa presencia luminosa? Yo soy lo que yo soy. No le dijo Magali, María, Petra, José, Carlos, Antonio, no le dio ningún nombre. Él es eso. Yo soy el que soy, más nada. Y así me recordarán por todos los siglos. Eso fue lo que le dijo él a Moisés. Entonces yo no puedo entender por qué la humanidad ha generado tanta separatividad con tantos grupos religiosos, si Dios es uno solo. Y siempre lo he dicho, y desde hace muchísimos años antes de comenzar en esta enseñanza, ya yo decía, si Dios es uno solo, ¿por qué hay tantos grupos?
Y siempre dije, el camino para llegar a Dios, o los caminos, son muchos. Cada quien escoge el que mayor le parezca, o el que le guste más, o el que considere que va a llegar más rápido. Eso queda en cada una de las personas. Pero fíjense que todos, cualquier denominación que le den a Dios, siempre va a ser el mismo. Y esto lo que ha generado es fragmentación en la humanidad. Y Dios, decimos que es unidad, Dios es uno solo. Y si Dios es unidad, ¿por qué hay tanta fragmentación? ¿Por qué hay tantos grupos? Y que lo más triste de todo esto no es que hayan los grupos, es esas rencillas que se presentan entre unos y otros, peleas, incluso generan hasta guerras. Han generado y quién sabe, Dios quiera que no, pero pueden generar guerras también. Y no nada más las guerras externas, las guerras internas, porque una persona que no está de acuerdo con otro comienza una lucha interna, porque no piensa igual, no siente igual, no habla igual de Dios que ellos. Entonces genera una lucha interna y eso es tremendo. Es tremendo, señores. Por eso, lo más grande que se consigue en esta enseñanza espiritual es esa comunión universal. Ser con todos y no rechazar a nadie por su condición, ni por lo que piensen, ni por esa apreciación o esa connotación que tengan de Dios. En algún momento eso lo van a resolver. Y será más temprano que tarde en el nombre de Dios. Hay que tener mucha fe, pero una fe en Dios. Y dice, si algo beneficioso debemos aprender es a no temer, y mucho menos a Dios. Dios no castiga, ya lo hemos conversado. Nos castigamos nosotros mismos al transgredir las leyes. A Dios no se le debe amar por temor a sus castigos. A Dios no se le debe amar por temor a sus castigos. Esto tiene que quedar sembrado en la conciencia de cada uno de nosotros, de ustedes. A Dios no se le debe amar por temor a sus castigos, porque, vuelvo y les repito, Dios no castiga a nadie. Somos nosotros que nos castigamos haciendo mal uso de los aspectos de Dios, de los principios universales, a no entender la trascendencia de Dios y a no entender también que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y hay un soneto que Rubén nos pone en este libro que tiene relación con lo que acabamos de ver. Es un soneto que no tiene, no tiene un autor desconocido, pero es muy lindo y por eso yo quise ponérselo para compartirlo con ustedes. Dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Y el origen es de la época del Renacimiento, es renacentista, pero no tiene autor conocido. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece tan bonito este soneto y por eso lo quise compartir con ustedes. Y hay importancia, y esto lo tengo que volver a repetir y decírselo hasta el cansancio, el respeto a los principios universales. ¿Cuántas cosas nos pasan por no tener conciencia y respetar los principios
universales. Algunas religiones y grupos espirituales inculcan el temor a Dios o el temor al maestro, pero para uno, como estudiante moderno de las enseñanzas espirituales, solo pasa a ser obsoleto. Lo que debemos tener es respeto a los principios o leyes universales. Entonces, ¿cuáles son esos principios o leyes universales? La ley de mentalismo, la ley de causa y efecto, que ya trabajan pero pegaditas ahí, enchufaditas. La ley de polaridad, la de generación, porque para generar necesitas dos polos. La ley de ritmo y de vibración, porque cuando hay un ritmo hay una vibración, se mueve todo. Y la ley de correspondencia, que como es arriba, es abajo. Hay una representación física de todo lo que hay arriba, como nosotros decimos en los planos etéricos. Y a Dios no se le teme, no le tengan temor a Dios, ténganle temor más bien al hombre. Dice, Dios está más allá del bien y del mal. Por eso jamás se le respeta ni se le ofende. O sea, si tú quieres decir cualquier cosa de Dios, lo que diga, ni siquiera se va a enterar. Dios no se va a enterar de eso. ¿Por qué? Porque Dios está más allá de todo esto. Por más que se intente hacerlo, Dios está más allá del bien y del mal. Por eso jamás se le respeta ni se le ofende, por más que se intente hacerlo. Cuando supuestamente se irrespeta a Dios, esto no le llega. No pasa nada. Cuando tú irrespetas a Dios, tú irrespetas a Dios cuando no respetas los principios universales. Porque acuérdense que lo vimos al principio. ¿Cuáles son esas formas de nosotros comprender a Dios? A través de los 7 principios universales, a través de los 7 aspectos de Dios, entendiendo a Dios trascendente y a Dios inmanente. Si nosotros violentamos los principios y no aplicamos en nuestra vida diaria los 7 aspectos de Dios, estamos violentando, estamos dañando esa energía. Por eso es que es tan importante aprenderse todos estos principios y aplicarlos. Estar muy pendiente de cuando actuamos para no errar, cometer errores y que después vengan las consecuencias a los errores cometidos. La forma de liberarse del temor a Dios es mediante el estudio, el respeto y el cumplimiento estrictamente positivo de los 7 principios universales que ya los acabamos de ver. En vez de temor a Dios, a lo que hay que temer es a la devolución en virtud de las leyes divinas de lo malo que se ha hecho. Esto no constituye una sanción, aunque siempre ha sido interpretado como castigo de Dios. Vuelvo y les repito, Dios no castiga, en eso estamos claros. Lo que hay es las consecuencias que hay las consecuencias que debemos recibir por el mal uso de los principios universales. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. A eso sí tenemos que temerle, no a Dios. Hay que temerle a sus principios, al cumplimiento de sus leyes. Temor a los principios. A Dios no hay que temerle, pero a las leyes universales hay que tenerles pavor, dice nuestro facilitador Rubén Cedeño, pues contravenirlas depara ruina. Ya los 7 principios se los coloqué aquí, pero ya los hemos repasado ahorita, pero si ustedes quieren volvemos otra vez a repasar los 7 principios para que se los graben y que no se les olvide. Ley de mentalismo, causa y efecto, polaridad, generación, ritmo, vibración y correspondencia. Ahora, quebrantando aspectos y principios, violentar los 7 principios universales, los aspectos de Dios, el Cristo genera lo que llamamos la explosión del karma, que la gente habla mucho de karma, y entonces dicen que
el dharma, es el karma bueno y el karma malo es karma. Sencillamente, mis amores, si nosotros violentamos todo esto, viene cuando dice la explosión del karma, es cuando te vienen todas las cosas que tienes que resolver una por una. ¿Producto de qué? Del mal uso de las leyes universales y del mal uso de los aspectos de Dios, el no aplicar estos aspectos de Dios en tu vida, en la vida diaria. Entonces, todo esto te va a generar situaciones muy desagradables y eso es lo que se llama la explosión del karma. Ahora, fíjense que el temor tiene algunas cualidades que son positivas, pareciera que no, pero que sí son positivas. Aunque parezca contradictorio, temer a las cosas indeseables en la vida hace que hagamos las cosas correctamente para no recibir los efectos de malas situaciones. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cuando nosotros tenemos temor, cuando tenemos temor a algo, no lo hacemos. Por eso es entonces algo positivo. Si tú sabes, si tú tienes temor a que si robas te van a llevar preso, entonces tú no robas. Eso es algo positivo que nosotros podemos calificarle al temor. Es algo positivo. Si tú sabes que consumiendo algún tipo de alimento te vas a enfermar, no te lo comes. Bueno, hay gente que está testaruda y lo sigue haciendo. Por lo tanto, todas estas cosas que no te frenan a no hacerlo, te ayuda a tomar conciencia de que el hacer las cosas correctamente te evita la explosión del karma. Porque cuando tú consumes alimentos que no debes consumir y te hacen daño, estos alimentos te van a producir una enfermedad y esa enfermedad te va a llevar hasta una cama de hospital. Por lo tanto, ahí hay un karma, producto de qué? De no haber hecho las cosas y no haber consumido los alimentos sanos para que no llegara a esa situación. Fíjense que todo esto tiene una relación muy estrecha. Por eso, mis amores, tener temor a las cosas es importante porque nos evita sufrimiento, nos evita pago de deudas de karmáticas sin necesidad. Temor a los efectos. Una de las leyes más terribles a la que deberíamos tener o respetar es la de causa y efecto, por supuesto. O ley de karma. Este principio cósmico dice, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Según sean las causas, serán los efectos. No hay efecto sin causa. Nosotros somos la causa de todo lo que nos sucede. Pero, ahí viene un pero. Pasa que nosotros siempre andamos buscando un responsable, un culpable. Echamos la culpa a Dios, al vecino, a la esposa, a la mamá, al papá, y sin embargo no son ellos los responsables. Somos nosotros mismos que no hemos respetado. Y por eso es que es tan importante tener claro la ley de causa y efecto. Es una ley a la cual hay que poner más atención, ya que determina gran parte del acontecer de la vida. Y vamos entonces a adentrarnos en el perdón. Hablamos mucho de perdón, pero difícilmente, y lo dice la gente, todo el mundo lo dice, cuesta mucho perdonar. Sí, no es fácil, pero si no empiezas a practicarlo, nunca lo vas a aprender. Dice, cuando existen seres que hacen sufrir injustamente, hay que recurrir de inmediato a las enseñanzas de perdón de Jesús adolorido en la cruz. Hacer silencio, no defenderse y perdonar de corazón. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, piensen lo que piensen. El más grande perdonador que ha existido en este planeta Tierra se llamó Jesús.
cuando estaba crucificado, cuando estaba adolorido, maltratado hasta más no poder, él cuestionó a alguno de los seres que lo maltrataron y que lo dañaron. No. ¿Qué hizo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la expresión más gloriosa que el Maestro Jesús haya dicho. Enseñarle a la humanidad que hay que perdonar independientemente de cuál sea la causa, la situación que haya generado esa oportunidad de perdonar, porque es una oportunidad que la vida te presenta para que utilices el perdón, para que generes esa energía de perdón. ¿Por qué? Porque si no la generas, esa situación te va a perseguir toda la vida, toda la encarnación y más allá. Y no es nada. Y al fin y al cabo, ¿qué consigues tú con eso? Nada. No consigues absolutamente nada. Entonces generas más bien situaciones desagradables. Vamos entonces a la otra parte que tiene que ver con no toquéis a mis ungidos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. A Dios no hay que temerle, sino al cumplimiento de sus aspectos y principios. ¿Quiénes son los ungidos? Los ungidos son seres que tienen la gracia de Dios. Cuando una persona está realizando un trabajo en beneficio de la humanidad, el cuestionarlo, juzgarlo, criticarlo, condenarlo, eso no es lo correcto. Porque quien lo hace va a recibir respuesta a eso. ¿Cuál va a ser la respuesta? No sé, la vida se encargará de darle respuesta a todo eso que hace. Porque está dañando a esa persona que hace un trabajo con tanto amor, con ahínco, para ayudar. Y venga una persona de muy mala entraña a destrozarla, a hacerle ver a otros que no es esa persona, no es la persona idónea que está realizando ese trabajo. Es un ungido. Por lo tanto, la Biblia nos dice, no toquéis a mis ungidos. Todas las personas que están realizando un trabajo para ayudar a la humanidad, esos seres hay que respetarlos y tener mucha consideración con ellos. Cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, tuvo muchas oposiciones de todo tipo, y afirma la Biblia que Dios envió su temor delante de ellos, destruyendo y esparciendo a los enemigos, impresionándolos de tal manera con su temor, que se desvanecían y se volvían incapaces de resistir al pueblo de Dios. Tenían temor, eso fue lo que hizo el Padre, mandar el temor, que estas personas tuvieran miedo para cuando se adentrara este pueblo de Dios a la tierra prometida, no les hicieran daño. Y por eso pudieron lograrlo. Bueno, mis amores, hemos llegado al fin de la actividad del día de hoy. Yo estoy muy feliz de haber compartido con ustedes estos conocimientos, que si bien es cierto, ya conocemos algunas cosas, pero lo importante no es conocerlo, es llevarlo a la práctica. Esa práctica constante, consciente, que nos lleve a mejorar cada día y que nos haga cada día más dignos de ser hijos de Dios. Nos vamos a ver entonces la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo para todos.